Ya jóvenes, comenzaremos entonces con lo planificado para el día de hoy. Habíamos visto hasta la semana pasada lo que es las garantías según el objeto. Habíamos visto, bueno, a detalle creo, estas 5 garantías. Ahora nos falta ver esta parte. Con eso yo pienso que vamos a acabar este capítulo. Vamos a ver sobre los aspectos de contratación. Para empezar, las propuestas en la modalidad AMPE dice no serán devueltas a los proponentes. Y las propuestas no adjudicadas en la modalidad LP se procederá a la devolución a petición de los proponentes. ¿A qué se refiere esto? Cuando una empresa constructora presenta su propuesta para un proceso de contratación en una licitación, entonces, si este proyecto al que se presenta, la empresa tiene un monto menos de 1 millón o hasta 1 millón, entonces, y si pierde, no puede solicitar la devolución. A eso se refiere, ¿ya? Muchos piensan que, bueno, han presentado su propuesta y han perdido y dicen, no, yo quiero que me lo devuelvan mi propuesta, porque he perdido, así que si he perdido, ¿para qué se va a quedar en la institución? Entonces, no existe tal situación, ¿ya? Cuando una empresa se presenta y lamentablemente pierde por X temas, no ha cumplido en algo, lo requerido en el documento base de contratación y demás, no se le puede devolver la propuesta, ¿ya? Pero cuando el proyecto es arriba de 1 millón, o sea, modalidad LP, y si la empresa no se ha adjudicado el proyecto, sí puede pedir que se le devuelva su propuesta, ¿ya? Eso está establecido en el decreto que estamos estudiando, siempre y cuando lo solicite, ¿no? Entonces, si no solicita, tampoco se le va a devolver, lógicamente. Es como en el caso de que yo les tome exámenes, ¿cierto? Presencial. Entonces, em, si no me piden, no les voy a devolver, directamente yo les voy a decir sus notas, pero lógicamente todos van a pedir, ¿no es cierto?, la devolución para ver dónde se han equivocado. Entonces, eso sí se puede hacer, pero en la modalidad LP. ¿Qué quiere decir LP? Licitación pública. O sea, la cuantía es de 1 millón para arriba. Ahora, vamos a hablar sobre las modificaciones al contrato. Una vez que la empresa que haya presentado su propuesta, haya firmado su contrato, lógicamente va a empezar con la ejecución del proyecto, ¿no es cierto? Y durante la ejecución del proyecto siempre hay modificaciones. Nunca los proyectos son exactos, ¿no? Siempre varía algún volumen o algún ítem que ha faltado o falta tiempo o no estaba especificado en los planos o es que se ha ampliado un poco más el proyecto. Entonces, debido a eso, siempre existen modificaciones al contrato, ¿ya? En cualquier proyecto va a existir esto. No se van a extrañar cuando estén ya como supervisores o no sé, no se van a extrañar. Siempre aparece en casi todos los proyectos. Tendría que ser muy pequeño el proyecto para que no aparezca. Pero incluso así en proyectos pequeñitos también aparece lo que es las modificaciones al contrato, ¿ya? Y a ver, iremos por orden. Para empezar, tenemos lo que es el orden de cambio o la orden de cambio. Perdón, estoy leyendo mal. Orden de trabajo. ¿A qué se refiere la orden de trabajo? Se refiere a las variaciones que puede existir en un proyecto durante la ejecución. Ojo, que esto no se hace antes, ¿no? Se hace durante la ejecución del proyecto. Entonces, esta orden de trabajo son las variaciones de volúmenes que pueden existir durante la ejecución del proyecto o del trabajo, ¿ya? Ahora, con esto me refiero a lo siguiente. Digamos que es un muro perimetral, ya un proyecto pequeñito, o un proyecto sencillito, no pequeñito. Un proyecto sencillo, un muro perimetral. ¿Qué es lo que tiene un muro perimetral? Excavación, trazados de planteo. Seguramente va a tener su empedrado y su carpeta pobre para colocar las zapatas, va a tener zapatas, columnas, va a tener muro de ladrillo visto de ambas caras, va a tener impermeabilización seguramente con polietileno, va a tener botaguas de ladrillo cerámico, va a tener botaguas de hormigón armado para las columnas, tal vez tenga pintura para el muro, ¿no? De ambos lados. Seguramente va a tener una puerta de garaje y demás. Bueno, esos son los ítems, ¿no? Que más o menos se tienen en un muro perimetral. Entonces, no siempre los volúmenes planificados son los que realmente se van a hacer en el proyecto. Puede ser que se tengan más volúmenes en zapatos, por ejemplo. Tal vez estaba programado una cosa de 50 cubos,
Y bueno, una vez que ya esté ejecutando el proyecto, seguramente se van a dar cuenta que tal vez sea necesario más volumen. Con eso me refiero, por decir, a 56 metros cúbicos. Pero puede ser que el muro de ladrillo haya disminuido tal vez de 1500 metros cuadrados a 1300, ¿no? Y así, se van a dar variaciones siempre, porque en la obra es distinto que en el papel, ¿no? En lo planificado. No siempre también se toma en cuenta lo que es la excavación, a veces hay mayor excavación, a veces hay relleno y compactado. Bueno, son tantas cosas que se presentan, ¿no? Al momento de trabajar. Entonces, para eso nos sirve la orden de trabajo, para poder efectivizar esas variaciones. Entonces, mediante la orden de trabajo, la empresa va a indicar, se necesita más volumen de zapatos. Ha habido decremento en en el volumen, bueno, en el área de muro, ¿no? Menos metros cuadrados de ladrillo visto. Seguramente va a decir, qué sé yo, menos botaguas de ladrillo cerámico y demás. Ya, entonces, es para eso, para hacer conocer la variación de volúmenes. Ahora, simplemente es para hacer variar los volúmenes. No puede modificarse el monto del proyecto, ¿no? Entonces, se tiene que jugar con esos volúmenes. Si va a incrementar el volumen de zapatas, perfecto, pero también va a incrementar el presupuesto. Entonces, eh, ese incremento de presupuesto habría que compensar con lo que va a decrementar el área del muro de ladrillo, ¿no? Porque va a haber menos presupuesto que se va a invertir en esa parte del muro. Entonces, es simplemente un juego de volúmenes y de áreas, y para eso nos sirve la orden de trabajo, donde, ojo, no tiene que modificarse el monto de contrato, porque el contrato ya tiene un monto establecido. Puede ser que este muro de ladrillo visto, por decir, haya tenido un monto de 400,000. Entonces, con esos 400,000 se tiene que hacer lo que es esa variación de volúmenes. Tampoco se puede incrementar el tiempo. El tiempo necesariamente tiene que ser el mismo. Digamos, se tenía 100 días calendario, entonces se tiene que cumplir los 100 días calendario. No puede entonces modificarse ni el monto ni el tiempo, pero sí se pueden modificar los volúmenes. Ahora, esta orden de trabajo es presentada por la empresa. La empresa lógicamente lo va a realizar con su residente de obras o con su director Ingeniero, de una obras. pregunta. Sí, Ingeniero, disculpe, ¿y cuánto porcentaje más o menos es recomendable que o factible que se pueda llegar a acá en el cambio, digamos, de volúmenes, ¿no? Entre zapata y muro, como dijo? ¿Cuánto porcentaje es recomendable manejar? Porque no creo que sea, digamos, más del 30% del trabajo. Yo creo que un porcentaje mínimo. ¿En qué rango se encuentra ese porcentaje, ingeniero? a ver, las preguntas haremos cuando acabe de exponer esta diapositiva. Ya, porque recién estoy empezando con orden de trabajo. Entonces, sus preguntitas, jóvenes, más bien pueden anotarse en su cuaderno, que lo tienen ahorita, y me lo hacen al finalizar la exposición de esta diapositiva. ¿Ya? Y así vamos a exponer, bueno, les voy a explicar si es que hubiera dudas aquí en orden de trabajo, en contrato modificatorio, o en cualquiera de lo que vamos a ver. Pero al finalizar, si quieren la diapositiva, por favor. Bueno, entonces les iba diciendo que va a haber variaciones, ¿ya? En el volumen de un ítem, puede ser que sea más, de otro ítem puede ser que sea menos. La cuestión, lo único que indica la norma es que no se incremente el monto y tampoco se incremente el tiempo de trabajo que ya está establecido en el contrato, al igual que el monto. No indica en qué porcentaje se puede incrementar. Puede ser que yo tenga 1 metro cúbico de zapatas, pero en realidad sean 100 metros cúbicos. Entonces, si ahí nos damos cuenta, el incremento es del 100%, ¿no es cierto? Pero puede ser también que tenga 300 cubos de relleno y compactado. Y legalmente había sido 2 cubos. Entonces, es eso. No hay un porcentaje establecido de incremento máximo o mínimo. Lo que sí está establecido es que puedan haber movimientos, volúmenes, sin afectar el tiempo de trabajo y sin afectar el monto de contrato. ¿Ya? Es esa la situación en la orden de trabajo. Ahora les decía, esta orden de trabajo es presentada por el supervisor, perdón, por la empresa, que lógicamente en la empresa va a estar el presidente, el director de obras, el topógrafo, qué sé yo, los que compongan la empresa. Entonces, presenta la empresa y el supervisor es el que va a hacer la verificación de ese incremento o decremento de volúmenes. Lógicamente, sin afectar el monto de contrato y sin afectar el tiempo de contrato. Es simplemente entre ellos dos, ¿ya? No tiene que
validarlo otra persona más, simplemente el supervisor de la obra. Y el supervisor de la obra, lógicamente, que tiene la responsabilidad de ir a medir al proyecto todo lo que la empresa está planteando, porque puede ser que la empresa diga, mire, supervisor, aquí vamos a tener 100 metros cúbicos de relleno compactado, pero legalmente no es eso. No, las empresas, lógicamente, nunca van a querer entrar a perder, siempre van a querer entrar a ganar. Por lo tanto, es por simple lógica que van a meterle mayor volumen a lo que está. Y el trabajo del supervisor es ir y verificar esa situación, hacer los cómputos métricos, verificar los cómputos métricos de la empresa, hacer su propia cuantificación, ¿no? Esa es la obligación del supervisor. Porque si el supervisor es una persona descuidada, que no le interesa su trabajo, va a aceptar pues todo, ¿ya? Y lógicamente la empresa va a cobrar de más. Y posteriormente, en el caso de que hubiera una auditoría, entonces a los dos se les va a iniciar la debida, bueno, el debido proceso, ¿no? Proceso interno o dependiendo, si es que alguien solicita la auditoría de ese proyecto. Pero mayor complicación no hay en orden de trabajo, ya es simplemente entre la empresa y el supervisor. Después de la orden de trabajo viene la orden de cambio. Entonces, en la orden de cambio se puede hacer lo siguiente. Es similar a la orden de trabajo. En la orden de cambio se pueden hacer variaciones de volúmenes. En la orden de cambio sí se puede hacer la modificación del tiempo y sí se puede incrementar monto, ¿ya? Entonces, es lo que le sigue a la orden de trabajo. Mediante la orden de cambio, repito, se puede hacer modificación de volúmenes. Se puede incrementar el tiempo de ejecución establecido en el contrato y también se puede hacer un incremento al monto de contrato. Ahora, este incremento al monto de contrato será del 5%, ¿ya? Este monto de incremento es del 5% en, bueno, en ambas modalidades, ya sea AMPE o LP. ¿Listo? Entonces, por decir, seguimos con el mismo muro perimetral que cuesta 400,000, ¿ya? Y se ha dado cuenta que, bueno, ha incrementado el volumen de zapatas, pero no ha reducido el volumen de columnas, ni de, ni de muro, ni de impermeabilización, ni de botaguas, de ladrillo cerámico, ni nada. Pero sí ha habido un incremento. Entonces, lógicamente, se tiene que incrementar ese volumen de zapatas para que se construya el muro perimetral, porque si no, no hay columnas. Si no hay columnas, no hay muro. Si no hay muro, no hay botaguas. Y si no hay eso, pues no hay nada, ¿no? Entonces, necesariamente tendría que incrementarse ese volumen de zapatas, pero cosa tal de que no incremente el 5% de esos 400,000 que estamos colocando como ejemplo. ¿Y cuánto sería el 5% de 400,000? Sería 20,000, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, ese contrato puede incrementarse hasta 420,000, siempre y cuando exista ese monto en el POA, ¿no? No es nomás, digamos, tiene que incrementarse y punto, se incrementa. No, tenemos que verificar que exista la certificación presupuestaria para poder aumentar esos 20,000. Y por lo general sí hay. ¿Por qué? Porque las empresas que se adjudican los proyectos no se adjudican pues en función al precio referencial. Siempre se rebajan cierto porcentaje. 5, 6, 7% se rebajan las empresas con tal de adjudicarse la obra. Entonces, hay ese porcentaje para jugar, ¿no? Lo que la empresa se ha rebajado, no es que como se rebaja ya se pierde ese dinero, no, ese dinero sigue en el proyecto hasta que no se cierre el proyecto. Entonces, como esa empresa se ha rebajado, por decir, un 7% del precio referencial con tal de adjudicarse, y durante la ejecución del proyecto se han dado cuenta que se tiene que incrementar 5% para completar el volumen de zapatas, entonces se incrementa, ¿no? Porque ya se tiene la certificación. Pero en el caso de que la empresa no se haya rebajado ni un centavo, que se haya adjudicado con el precio referencial, entonces ahí habría que pedir, bueno, presupuesto, ¿no? Y eso ya es gestión del supervisor. El supervisor tendría que solicitar a la parte administrativa que se busque, bueno, dinero para ese volumen faltante. O por último, incrementar el volumen de zapatas y reducir, ¿no? El volumen, qué sé yo, en metros lineales del botaguas, de las columnas o del muro de ladrillo, botagua cerámico.
pero algo. La cosa es priorizar lo más importante, porque sabemos que sin zapatos no se hace nada. Eso en cuanto a la orden de cambio. Ahora, este porcentaje de 5% se da tanto en la modalidad AMPE como también en la modalidad LP. En ambos, la orden de cambio es hasta un 5%. Ahora, ¿se podrá hacer más órdenes de cambio? Sí, se puede. No simplemente se hace una, puede ser 5. Puede ser que tu primera orden de cambio sea por el 0,5%. Puede ser que tu segunda orden de cambio sea por el 1%. Puede ser que tu tercera orden de cambio sea por el 0,2%, ¿no? Puede ser que tu cuarta orden de cambio sea por el 3%, qué sé yo. La cosa es de máximo llegar a ese 5% como máximo, pudiendo modificar el tiempo de ejecución establecida en el contrato. Ahora, en lo que se refiere a un contrato modificatorio, bueno, cuando ven, escuchan de contrato modificatorio, les da miedo, ¿no? A muchos supervisores. Pero no hay por qué asustarse, ya es algo sencillo. Claro que es un poco más, como les digo, es más tardío, ya, y es un poco más moroso de hacer la verificación de todo, pero no es nada complicado, es sencillo. ¿Qué es lo que se hace en el contrato modificatorio? Este es el 3, esta es la tercera modificación que se hace al contrato. Entonces, habíamos dicho que en la orden de trabajo se hace la variación de volúmenes, sin incrementar presupuesto y sin incrementar el tiempo. En la orden de cambio se hace variación de volúmenes, incrementando el tiempo si es que se desea, si es que la empresa desea, y también incrementando el monto de contrato hasta un 5%. En el contrato modificatorio es algo similar. Se hace la variación de volúmenes. Se puede incrementar el tiempo, ¿ya? Y se puede incrementar monto hasta un 5%. Y también se pueden crear ítems que no existían. Con esto me refiero a lo siguiente. Fíjense, aquí en la orden de cambio, yo ya he utilizado 5%. Entonces, después de haber utilizado la orden de cambio del 5%, puedo recurrir a un contrato modificatorio, incrementando otro 5% más. Con eso llegaría a un 10% de incremento. 5 de la orden de cambio y 5 del contrato modificatorio. Esto en la modalidad AMPE. En la modalidad LP es similar. Se incrementa un 5% de orden de cambio, pero un 10% del contrato modificatorio. Por lo tanto, en LP, el incremento que se puede tener es hasta un 15%. Entonces, en contrato modificatorio, repito, se puede hacer esa variación de volúmenes, se puede incrementar el monto, ¿ya? Pero dependiendo, ¿no? Si es modalidad AMPE o LP, sumado con la orden de cambio. Entonces, el contrato modificatorio es 5%. Se puede hacer ese incremento del 5%, se puede modificar el tiempo y también se pueden crear ítems que no estaban establecidos a un inicio, ¿ya? Ítems que son totalmente necesarios, ¿no? Puede ser que, a ver, sigamos con el mismo ejemplo del muro. Entonces, el muro ya se ha concluido, pero no se ha tomado en cuenta lo que es, por decir, puertas de garaje para ese muro que era para un colegio. Entonces, necesariamente tienen que haber puertas de garaje, ¿no? Unas 2 puertas, 3 puertas de garaje y otras pequeñas. Y eso es la creación de un ítem que no estaba contemplado a un inicio. Entonces, se tiene que crear ese ítem. ¿Quién lo va a crear? Lo va a crear pues la empresa, ¿ya? Lo va a ser un plano de ese ítem, de ese muro, perdón, de esa puerta de garaje. Va a tener que hacer las especificaciones técnicas, va a tener que hacer el análisis de precio unitario y es, perdón, un segundito, jóvenes. Bueno, estamos un poco resfriados y con tos. Ya. Entonces, la empresa va a presentar el- los planos, las especificaciones técnicas y el análisis de precio unitario. También, lógicamente, va a tener que presentar el tiempo que va a aumentar para hacer ese ítem nuevo. Y es responsabilidad del supervisor hacer la verificación de eso, ¿no? La empresa puede colocar, qué sé yo, que la plancha va a costar 1.500 de metro cuadrado. Entonces ya es responsabilidad del supervisor verificar ese análisis de precio unitario. Va a tener que verificar lo que es
em, las cuantías de cuánto va a entrar de material para un metro cuadrado, va a tener que verificar el precio de los materiales que está proponiendo la empresa, va a tener que verificar el rendimiento de los materiales, va a tener que verificar el rendimiento de la mano de obra, va a tener que verificar el rendimiento de los equipos y precios de los equipos, ¿no? Por hora que va a proponer la empresa. Lógicamente la empresa siempre va a proponer, eh, teniendo a su mano la creación de un ítem nuevo, va a proponer precios buenos, pero ya es responsabilidad del supervisor verificar y que los precios sean los reales, ¿no? Del mercado. Además, bueno, vamos a ser futuros ingenieros, pero lógicamente van a poder verificar lo que es el rendimiento. Eso ya lo deben dominar ustedes por otras materias ya anteriores a esta, ¿no? Entonces, es eso. Y el supervisor tiene que después de hacer la conciliación con la empresa, tiene que elaborar su informe para que se haga un nuevo contrato. ¿Ya? Entonces, en contrato modificatorio se genera otro documento con el título de contrato modificatorio. Este contrato modificatorio lo tiene que hacer el documento, el asesor legal, viendo toda la parte técnica, ¿no? El justificativo técnico eh, para este contrato modificatorio. La variación, un informe completo, un informe fotográfico, un informe eh, totalmente completo y totalmente técnico por parte del supervisor. Con esto, lo que es el departamento legal va a ser el nuevo contrato que lo va a firmar la empresa y el alcalde, ¿no? O la MAE, o el gobernador, o el rector, o el viceministro, o el ministro, dependiendo. Es así entonces como se hace un contrato modificatorio. Ahora, puede ser que en este contrato modificatorio estén entrando insumos de materiales similares a los que han entrado anteriormente, ¿no? Por decir, acero, ¿ya? Seguramente el precio de acero va a estar 8 bolivianos el kilo, ¿ya? Pero les decía que hay ciertos materiales que suben en función a la época, ¿ya? En época de invierno, lo que es ladrillo, cemento y acero son normalmente económicos, incluso baratos, se podría decir. Pero en época de lluvias, diciembre, enero y febrero, por ejemplo, el precio del acero se duplica, ¿no? Los agregados suben, eh, el cemento escasea, eh, el ladrillo escasea, por lo tanto, todo sube. Ahora, la pregunta viene, ¿será que el ítem nuevo voy a hacer con los precios con los que me ha adjudicado mi proyecto o con nuevos precios? Entonces, en esa situación se puede variar los precios, jóvenes, ¿ya? Se puede hacer una actualización de precios, pero simplemente para los ítems nuevos. Para los ítems que ya están a un inicio ya contemplados, para esos no se puede hacer, ¿no es cierto? Si tengo que hacer ladrillo, y eso ya estaba inicialmente en el contrato, en mi propuesta y demás, por más que el ladrillo se triplique, yo tengo que hacer nomás con lo que, aunque perdiendo. Pero si es un ítem nuevo, entonces sí se puede hacer la actualización de precios, siempre y cuando sea nuevo y no lo tenga en mi proyecto, ¿ya? Y, ¿qué más les decía? La verificación de los rendimientos, ¿no? Eso ya corre por parte de la empresa y del supervisor. Ahora, aquí tengo lo que es el contrato modificatorio para consultores en línea. ¿A qué se refiere? ¿Qué es un consultor en línea? Es un personal, es una persona profesional, pero que no pertenece a la institución y por eso se denomina como consultor, que se le contrata específicamente para ese trabajo, ¿ya? Para, por decir, la supervisión de ese muro perimetral. O también puede ser un consultor en línea, que se le contrata por un cierto tiempo, por decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y luego, bueno, ya no se requiere de servicios. O por 3 meses, ¿no? En junio, julio, agosto, ya inicia junio, termina agosto y hasta luego consultor. Entonces, hay ese tipo de consultores que se les contrata por tiempo y, bueno, por servicio. En este caso, para lo que es para supervisar ese muro perimetral, a este consultor seguramente se le va a contratar por 100 días calendario, digamos que ese es el tiempo de ejecución del proyecto. Pero, ¿qué es lo que sucede? La empresa, al presentar un contrato modificatorio, va a incrementar el monto y también va a incrementar el tiempo.
Pero ahora, ¿cómo va a supervisar este consultor si el tiempo se ha modificado y del tiempo ya estaba establecido? Ah, entonces se puede hacer un contrato modificatorio para incrementar el tiempo de este consultor en línea, ¿ya? Se puede hacer. Pero lo malo es que simplemente se incrementa el tiempo y no se incrementa el monto, ¿no? A este supervisor podría ser que se le ha contratado por 50.000 bolivianos. Entonces, como la empresa incrementó su tiempo y a este supervisor o consultor en línea se le ha contratado por 100 días, se le puede aumentar a 150 días, pero los 50.000 bolivianos siguen como 50.000. No se le puede pagar más. Para eso sirve el contrato modificatorio para consultores en línea. Ahora, ¿será que puedes realizar un solo contrato modificatorio? No, puedes realizar varios, pero solo la condición es de que no supere ese 5% en modalidad AMP y el 10% en modalidad LP. Como ejemplo, les voy a colocar aquí entrando a Oruro, cerca del puente Tagarete. Yo pienso que conocen todos ese distribuidor porque siempre vienen las movilidades de agua para ir a Oruro, pasa por ahí y se dobla para ir a la terminal. Entonces, como ejemplo les pongo, ese distribuidor, que es el puente Tagarete, ha tenido 16 contratos modificatorios, ¿ya? Donde la suma de los 16 contratos modificatorios ha sido casi el 10%, porque ese proyecto era más de 1.000.000. Entonces, no hay un número exacto para hacer contratos modificatorios, los que se necesiten. Lo único es que hay que basarse en la norma. Y la norma dice que no puede superar el 10% en modalidad LP y el 5% en modalidad AMPE, muy aparte de esta orden de cambio. ¿Ya? Entonces, digamos que de ese mismo muro perimetral otra vez se ha incrementado el tiempo, porque otra cosa me ha faltado. Entonces, otra vez va a tener que incrementarse el tiempo de este consultor. ¿Será que se puede? Entonces, sí se puede. Se tiene que hacer otro segundo contrato modificatorio para volver a incrementar el tiempo de este consultor en línea. ¿Ya? Entonces, de 150 días se puede incrementar a 180 días, por decir, ¿ya? O a 200 días. Pero esos 50.000 bolivianos con los que se le ha contratado no se incrementan, sigue siendo lo mismo. Entonces, el contrato modificatorio para consultores en línea simplemente sirve para incrementar el tiempo o modificar el tiempo, ¿ya? Pero sin incrementar el monto de contrato. Ahora, solo se puede incrementar el tiempo hasta 2 veces. Ya no hay una tercera. No se puede incrementar 3 veces. Entonces, seguramente van a tener cuidado también, ¿no? Al momento de hacer el contrato modificatorio con la empresa y el consultor, va a tener en cuenta el consultor, en este caso el supervisor, de no incrementar nomás cualquier tiempo o las veces que él necesite, porque eso le va a perjudicar durante el desenvolvimiento como supervisor del proyecto. Ahora sí, jóvenes, las preguntas que ustedes quieran, las que deseen, las que se les ocurra, sin miedo, porque de esta parte de lo que es las modificaciones al contrato va a entrar si quieren un 50% al examen. Entonces, todo lo que no ha quedado claro, todo lo que no está eh, muy bien explicado, pero se les puede explicar con otros ejemplos. Dudas o consultas, ahora sí les escucho, por favor. ¿Nadie tiene ninguna duda, jóvenes? Buenas tardes, Inge. Una consulta. Sí, buenas tardes. Hablando de parte de los consultores en líneas, ingeniero, usted mismo ha dicho que se pueden modificar 2 veces solamente el tiempo y no la parte de lo que es económica. ¿Qué pasaría si, digamos, el tiempo se extendería? Si le han contratado a un consultor en línea, digamos, por 100 días calendarios y se duplica el tiempo. Ya. ¿Sabes quién es el que da la autorización para el contrato modificatorio? Da pues el consultor en línea, que en este caso es el supervisor. Ahora, este supervisor o consultor en línea seguramente va a aceptar una ampliación a la empresa, tomando en cuenta también su situación, ¿no? Tampoco le va a incrementar a la empresa 300 días sabiendo que no le conviene. Seguramente va a ser una verificación
técnica a la petición que está haciendo la empresa y la aumentará pues 15 días o 20 días, ¿no? Porque la modificación al contrato modificatorio en el tema del tiempo depende de este consultor. Ahora sería lógico que este consultor le incremente 300 días sabiendo que no le va a convenir, ¿no? Pero lo cual va a tener que demostrar lógicamente, técnicamente, a la empresa y a la institución a la cual le ha contratado. Inge, esa parte, digamos, cuando hace la, el contrato modificatorio, la parte, una vez que se extiende el tiempo, si se extendiera por 2 veces, la parte económica ya no se le vuelve a pagar, ¿no? Al supervisor o lo que es el consultor en línea. No, el constructor en línea no tiene incremento. A su contrato, el contrato ya es un precio fijo. El tema de consultoría en línea, jóvenes, cuando ustedes se presenten, porque seguramente van a haber hartas convocatorias en el SICOES. Entonces, siempre se requiere consultores en línea. Lo que sí, el monto es un precio fijo. Por lo tanto, la modalidad de calificación es, para consultores en línea es siempre presupuesto fijo. No hay calidad, propuesta técnica y costo, por ejemplo, como en un proyecto. No hay calidad, ¿no? No hay menor costo, peor, no existe menor costo. Lo que existe en consultores en línea es presupuesto fijo. ¿Qué quiere decir presupuesto fijo? Que no se puede incrementar, tampoco puede reducir. Eso es. Ahora, en el caso de los consultores en línea, también, así como las empresas van a presentar planillas de pago, el consultor en línea también tiene que presentar planillas solicitando su pago, ¿no? En función a las planillas que presenta la empresa. Si la empresa presenta 10 planillas de pago, entonces el supervisor también va a presentar 10 planillas de pago. Y al supervisor también se le retiene el 7% de garantía de cumplimiento de contrato, al igual que la empresa. ¿Por qué? Porque el supervisor tiene que garantizar que la empresa va a cumplir con su contrato. ¿Y cómo va a garantizar? Una vez que se haga la entrega definitiva. Entonces, al igual que a las empresas, al consultor se les retiene, ¿no? En cada planilla el 7%, pero eso dependiendo del monto, ¿ya? Si es que es modalidad amplia, entonces se le puede retener el 7% de cada planilla que presente este supervisor. Y se le va a devolver esta garantía una vez que se haga la entrega definitiva. ¿Y cómo se hace la entrega definitiva? Después de que transcurra el tiempo necesario después de la entrega provisional. Entonces, dependiendo de la magnitud del proyecto, las entregas provisionales tienen una ampliación hasta la entrega definitiva de 1 a 6 meses. Si el proyecto es pequeño, por decir, una cancha polifuncional donde no hay mayor detalle, ¿no? Donde el único problema sería que aparezcan fisuras en la cancha. Entonces, pero eso ya se da, bueno, a la semana como máximo. Entonces, por decir, en esas obras pequeñas, el tiempo de verificación, de que no hayan errores, de que no haya estado realizado mal algún ítem o algo, es de 30 días, por decir. Ya, pero en el tema de estructuras ya un poco más grandes, colegios, carreteras, entonces el tiempo máximo para verificar si es que va a haber problemas, si es que va a haber fisuras, si es que va a haber asentamientos, si es que va a haber alguna otra situación técnica, algún error técnico. Entonces se tiene un tiempo de 6 meses. Por lo tanto, este consultor en línea, después de haber hecho la entrega provisional en el tema de eh, la espera, va a tener que esperar los 6 meses, ¿no? Viendo, verificando que no hayan problemas, que no hayan errores y demás, dependiendo, pero esto de la magnitud del proyecto. Entonces, hasta ahí está considerado su tiempo, ¿no? De este supervisor. No simplemente hasta la entrega provisional, sino hasta la entrega definitiva. Y una vez que ya se haga la entrega definitiva, ya pasa pues a manos de la institución para que haga la disposición de bienes, ¿no? Es así. Y a ver, aquí hay una partecita. Aquí está. Y una vez que se haga la disposición de bienes, se hace pues mediante esto, ¿no? Manejo de bienes, a quién se va a entregar, quién se va a hacer cargo de ese proyecto y demás, ¿no? Entonces, este subsistema de manejo de bienes nos sirve para esa parte. Esto ya viene después de haber hecho la entrega definitiva, este segundo subsistema, ¿ya? Manejo de bienes. Manejo del bien o servicio adquirido. Aquí ya la institución define a quién va a entregar. Por decir,
en el tema del colegio, seguramente va a entregar a la junta de padres de familia, al director, qué sé yo. O en el tema de una cancha, seguramente va a entregar al dirigente de la zona, o a los dirigentes de la zona, o a los comités de verificación, bueno, lo que haya, ¿no? Varía también eso, dependiendo del municipio y dependiendo del departamento. Es eso, jóvenes, a ver, ¿alguna otra duda de eso? Inge, otra consulta más. Cuando hace lo que es el supervisión, se les retiene lo que es, Buenas tardes. A ver, primero, Daniel, pregúntame tú primero, nuevamente. Después el otro joven. está bien, ingeniero. Cuando digamos hace lo que es usted ha dicho que el supervisor tiene que presentar las mismas planillas que es en el 7% para lo que es la garantía de contrato, ¿no es cierto? Esto hace un contrato más antes al firmar junto con la empresa, esa parte, ingeniero. Ya. A ver, excelente pregunta. Por lo general, jóvenes, se hace la contratación de estos consultores en línea una vez que se haga la contratación de la empresa. Porque ¿qué sucede? Que la hacen los dos al mismo tiempo. Se adjudica el consultor, que va a estar en calidad de supervisor, pero no hay empresa, ¿no? Entonces es perder el tiempo y perjudicar a este consultor. Entonces, por lo general, siempre se contrata primero a la empresa que va a hacer el proyecto y después al consultor en línea, porque es mucho más rápido. No es al igual que contratar varias empresas, ¿no? Entonces, la variación ya son 15 días, 20 días, además. Pero la cosa es que los dos inicien al mismo tiempo, porque la orden de proceder la otorga este consultor en línea, que está en calidad de supervisor. Y a partir de ahí es que corre el tiempo de ejecución de la empresa. Ya, otra cosa que me olvidaba decirles, la orden de proceder siempre lo da el supervisor de obras. Nadie más puede dar la orden de proceder. No puede dar el dirigente de la zona, ya no puede dar FECUBE, no puede dar control social. La orden de proceder siempre la da el supervisor. ¿Qué es la orden de proceder? Es una autorización escrita mediante el libro de órdenes donde el supervisor da el visto bueno para que la empresa pueda empezar con los trabajos, ya sea de replanteo, ya sea de verificación de la obra y demás, ¿no? O de una cuantificación inicial. Por lo general siempre se pide lo que es un balance inicial. ¿Qué es el balance inicial? Es nuevamente hacer todos los cómputos métricos y mediciones en el proyecto para ver si es que va a haber variaciones con lo establecido, ¿no? Porque bueno, al inicio ya está establecido en el documento de base de contratación cuáles son los ítems y cuáles son los volúmenes, pero ya la empresa tiene que hacer por cuenta propia el balance inicial y esto va a ser por orden del supervisor de que haga un balance inicial nuevamente a lo que ya está en el papel. La empresa va a tener que hacer nuevamente en el proyecto, ¿no? Y presentar un balance inicial. Pero ya desde ahí corre lo que es el tiempo de la empresa. Eso también, ese balance inicial, le va a servir al supervisor para saber a qué se va a tener, ¿no? Si es que el proyecto en papeles está bien o está mal. Porque al final este consultor en línea no ha hecho el proyecto. Seguramente lo han hecho otras personas, pero él no, y no tiene la seguridad si está bien o está mal, o más o menos bien o más o menos mal. Pero ya con ese balance de inicio, se va a poder ver si es que se va a necesitar una orden de trabajo, o se va a poder analizar si es que se va a necesitar una orden de cambio, o se va a poder verificar si es que se va a necesitar un contrato modificatorio, ¿no? Porque la empresa ya se va a dar cuenta, falta tal ítem que es primordial. Y ahí el supervisor ya va a ver, ya se va a dar cuenta que ese ítem sí es primordial. Entonces, ya va a tener un vistazo de qué es lo que bueno, qué es lo que va a ocurrir en el proyecto. Entonces, jóvenes, también no se olviden de eso. Cuando entren de supervisores, lo primero que tienen que pedir es un balance de inicio, un balance inicial. ¿Qué es el balance inicial? Es nuevamente, ¿no? La verificación de todos los ítems y los volúmenes, pero ya en obra por parte de la empresa. Eso no es trabajo del supervisor. El trabajo del supervisor es verificar eso. Pero ¿quién lo va a elaborar? La empresa, con fotitos, con cómputos métricos y, bueno, con su informe técnico.
Ya, a ver, no sé si respondí a tu pregunta. Había otra pregunta, otro joven me quería preguntar, pero estaba con baja señal. A ver, ¿quién es? Le escuchamos. Ingeniero, Sí, Freddy. eh, tengo dudas en la parte del contrato modificatorio cuando usted dijo ¿no? de que una vez contratada la empresa ya no puede ver eh, la modificación del contrato, o sea, del monto. Ya, ¿Así te lo puede aclarar, ingeniero? ya, claro. Eh, a ver, para que se entienda mejor esa partecita, iremos por orden. Cuando la empresa ya ha sido contratada, ¿no? Por la institución, ya firma el contrato, ya tiene su supervisor, ya está empezando a trabajar. Entonces, lo que se puede hacer es variación de volúmenes mediante la orden de trabajo, pero no se puede incrementar el monto ni el tiempo en orden de trabajo. Después, dos, viene la orden de cambio. En la orden de cambio se hace también una variación de volúmenes, donde sí se puede incrementar el monto del contrato y sí se puede incrementar el tiempo de ejecución. El incremento del monto de contrato es hasta un 5% del monto total, ¿ya? Y en el contrato modificatorio se puede hacer esa variación de volúmenes, se puede incrementar el monto y también se puede incrementar el tiempo, al igual que la orden de cambio. La diferencia entre contrato modificatorio y orden de cambio es que se pueden crear ítems nuevos que no estaban contemplados a un inicio, ¿ya? Entonces, eso es más que todo que lo que se utiliza el contrato modificatorio para crear ítems nuevos, pudiendo modificar el monto y pudiendo modificar el plazo de ejecución. Ahora, aparte de esta orden de cambio del 5%, se puede hacer un contrato modificatorio por otros 5%, cosa tal de que los dos sumen 10%. Esto en modalidad AMP. Y en modalidad LP, este contrato modificatorio se puede incrementar hasta un 10% y la orden de cambio 5%. Por lo tanto, en LP, los dos pueden sumar hasta 15%. Ahora, cuidado, salgan con la situación. No, mejor que el contrato modificatorio sea 7 y la orden de cambio 3. No, no hay esa figura. Máximo es hasta 5 cada uno en modalidad AMPE y 10 el contrato modificatorio y 5 la orden de cambio en modalidad LP. Entonces, es en orden, ¿no? Nuevamente repito, aquí se incrementa volumen o decrementa volumen y no se incrementa ni el tiempo ni el monto. En orden de cambio, se incrementa volumen o también decrementa, pero sí se incrementa el tiempo y el monto. En contrato modificatorio se hace esa variación de volúmenes y ese incremento o decremento, donde sí se incrementa el monto, sí se incrementa el tiempo y sí se pueden crear ítems nuevos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Esta parte es muy importante para ustedes. Esto va a ser el pan de cada día, ¿no? Una vez que empiecen a trabajar, ya sea como supervisores, ya sea como empresas, como residentes de obra, como fiscal de obra. No, no hay que descartar que no van a estar en eso. Van a estar también. ¿Alguna otra duda? Inge, una consulta. Sí, Si digamos lo que es, se da la contratación o la licitación mediante SICOES a la empresa y lo que es al, al supervisor, y por ciertas razones, digamos, económicas, sociales, se para la obra, al supervisor ya no le pagan, ¿no? Esa parte, por favor, ¿me podría explicar? al supervisor se le, ¿Cómo, ya, sí, o cómo hay que proceder en ese caso? ya. Al supervisor se le paga hasta donde haya hecho la empresa, ¿ya? Puede ser que la empresa esté ejecutando hasta el 50% y la empresa ya entró en quiebra, por lo tanto, no tiene dinero para hacer. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se le va a hacer la resolución de contrato a la empresa. ¿Y qué hay del supervisor? Entonces, el supervisor es el quien le va a iniciar esa resolución de contrato a la empresa. Por lo tanto, la empresa, ¿qué es lo que se le va a hacer? Se le va a multar, para empezar. Si es modalidad AMPE, a la empresa se le va a multar. Primero, su garantía de cumplimiento de contrato se le va a ejecutar del 7% del monto de contrato. Uno. Dos, si la empresa tiene más de 20 días de atraso, se le va a multar con 20% en modalidad AMPE. Si es modalidad LP, se le va a ejecutar su garantía de cumplimiento de contrato y la multa es hasta el 10% del monto de contrato. Y eso todo lo va a tener que gestionar el consultor o en este caso el supervisor.
Y hasta donde haya ejecutado la empresa es que se le paga al supervisor. Por decir, les ponía el ejemplo de que la empresa ha hecho hasta el 50%, o sea, la mitad del proyecto. A este supervisor se le ha contratado por 50.000 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al supervisor también se le rescinde contrato. ¿Por qué? Porque ya no se necesita de un supervisor, ¿no es cierto? Porque la obra se va a quedar ahí, porque la empresa lo ha dejado. Entonces, al supervisor también se le hace la resolución de contrato por parte de la institución y se le paga la mitad nomás, pues si la empresa ha ejecutado 50%, entonces a este consultor se le paga 25.000, que sería la mitad. Solo que a este consultor no se le hace la ejecución, ¿no? De su garantía de cumplimiento de contrato, al igual que a la empresa. Hagamos el ejemplo contrario. ¿Qué sucede que la empresa está trabajando normal, es una empresa solvente, está en 50%, y a este supervisor ya no le da la gana de ir a la obra, no quiere ya trabajar más, se ha aburrido, o qué sé yo, ha tenido problemas con los trabajadores, o ha tenido problemas con el dueño de casa donde vivía, o algo, ¿no? Algún motivo personal. Pero ya no va a la obra, ya no quiere estar de supervisor, se pierde. ¿Qué es lo que sucede? Que es lo contrario a lo que estamos hablando hace rato. Lo que sucede, perdón, es que a este consultor se le va a hacer la resolución de contrato, pero ya por parte de la institución, porque este supervisor va a tener un fiscal, ¿ya? ¿El fiscal quién es? Es el que hace control del supervisor, ¿no? Entonces, este fiscal le va a iniciar a nombre de la institución una resolución de contrato, donde se le va a ejecutar esa garantía de cumplimiento de contrato del 7%. Y también se le va a multar con el 20% de su monto de contrato, en el caso de que ya no quiera trabajar, o ya no quiera seguir como supervisor de la obra, ¿no? Entonces, si no se le ha pagado nada, se le va a tener que descontar todo eso. Va a decir, de los 50.000, se le va a tener que multar el 7%. Eso es equivalente a 3.500. Y también se le va a tener que multar con un 20%. Eso es equivalente a 10.000. O sea, va a tener que descontársele 17.000, no, ¿cuánto sería? 13.500, ¿no? Se le va a tener que descontar 13.500 de lo que tendría que pagársele. Si la obra estaba al 50% y no ha cobrado nada, entonces sería 25.000 menos 13.500. Y eso es lo líquido que se le podría pagar. Además, la obra y se ha ido, entonces no se le puede simplemente pagar, ¿no? Se le va a pagar lógicamente porque es lo que corresponde, pero lo que también corresponde es colocarle en la lista negra del SICOES, cosa tal que él va a tener la multa de que no va a poder presentarse a ninguna consultoría en línea durante 3 años a nivel nacional. No poder trabajar en ninguna empresa estatal o institución estatal. En una privada no pasa nada, ¿no? Una privada puede trabajar las veces que quiera. Ya, para una institución pública no va a poder durante 3 años. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ingeniero, Y que Sí, dígame. cuando hay una ampliación una vez del plazo, en ese caso sí paga la entidad que lo ha contratado al supervisor o la empresa ya paga. Al supervisor nunca se le puede incrementar el monto, ¿ya? Al supervisor lo único que se le incrementa, o al consultor en línea, lo único que se le incrementa es el plazo, nunca el monto. Entonces, nadie le va a pagar nada. Simplemente eso ya está estipulado en una de las cláusulas del contrato y también está estipulado en la norma que estamos estudiando. Al supervisor se le incrementa el tiempo hasta 2 veces, pero sin incrementar ni un peso, nada. Ahora ya, de parte de la empresa, claro, si hay incremento de monto, entonces paga la institución, ¿no? Pero siempre y cuando haya un respaldo técnico de parte de la empresa y del consultor. Prácticamente tendría que ser su cariño del consultor y ocurre eso, jóvenes. Es algo cotidiano, ¿no? Entonces hay que ver siempre si es que analizar fríamente si les va a convenir o no presentarse para ser consultores en línea, haciendo la supervisión de algún proyecto. Ya, otra pregunta había, creo, de Daniel. Inge, una consulta. Usted estaba hablando de lo que se le multa el 20% a la empresa. Si digamos la empresa está en el 50% de la obra y tiene 20 días de retraso, ¿eso es como máximo o es un estimado, ingeniero? Ya, es como máximo.
La empresa puede tener 100 días de atraso, pero lo máximo que se le multa es el 20%, tomando en cuenta un día 1%. Puede ser que la empresa se haya atrasado 10 días, entonces su multa es 10%. Puede ser que la empresa se haya atrasado 19 días, por lo tanto su multa es 19%. Puede ser que la empresa haya atrasado 25 días y su multa es 20%. Puede ser que se haya atrasado 50 días o 100 días y su multa es 20%. Esto en modalidad AMP. En modalidad LP es hasta un 10%. ¿Otra Y, duda? ingeniero, y lo que es la parte, digamos, si la empresa tiene retrasos, digamos, 25 días, esos 25 días de retraso se los descuenta, ¿no es cierto?, de la planilla, ¿no es cierto? Y Exactamente. al supervisor también igual lo descuenta en esa parte, ingeniero. A ver, por favor. También, claro, el supervisor puede ser que no haya asistido a la obra, ¿no? Al consultor en línea también se le hace el control respectivo de que esté en obra, de que marque su entrada, su salida, ya sea por planillas firmadas o ya sea por biométrico. Entonces, al supervisor también se le controla. Entonces, el supervisor cuando presenta su planilla de pago, tal vez equivalente a unos 10,000, al momento de pagarle, el fiscal va a hacer la verificación del biométrico del supervisor o de las planillas y si no está, entonces se le va a descontar. Si ha faltado 2 días, se le va a descontar de 2 días. Si ha faltado una semana, se le va a descontar de una semana, ¿no? Pero máximo puede faltar 6 días. El supervisor no puede faltar más de 6 días. Si ya faltan más de 6 días, entonces ya es otro el proceder, ¿no? Ya directamente viene la resolución, porque tampoco se puede estar en una obra sin supervisor más de 6 días. A la empresa, igual, ¿no? Se le multa. Se le puede multar a la empresa en cada planilla o también se le puede multar al final. Por lo general se le multa al final, ¿no? Porque uno no sabe si se va a trazar a un inicio o, o al final. Aunque ahora hay una nueva manera de hacer la planificación, ya en el tema de cronogramas, y se denomina por hitos. ¿Qué quiere decir por hitos? Quiere decir que en cada hito ya se planean las actividades que se deben hacer. Por ejemplo, seguimos con este ejemplo del muro. En el muro se tiene que hacer, para empezar, trazados de planteo. Se tiene que hacer excavación. Se tiene que hacer empedrado y su capa pobre, ¿no? Para las zapatas. Tiene que ser zapatas, columnas. Ese puede ser un hito. Ese hito tiene que cumplirse en 30 días. Si todas esas actividades tienen que hacer en 30 días la empresa. Y eso se denomina como hito 1. El hito 2, que puede ser, directamente tendría que ser la impermeabilización no, perdón, cimientos, sobre cimientos, impermeabilización de sobre cimientos con polietileno de 200 micrones y posteriormente el muro. Entonces, a eso se puede considerar como segundo hito, que pueden ser otros 100 días, ¿ya? Donde esas actividades, esos ítems tienen que cumplir en esos 100 días. Si no cumple, entonces se le va a multar, lógicamente, porque el pago que se va a hacer también se hace por hitos. Entonces, la primera planilla va a ser de esos ítems de ese hito. La segunda planilla va a ser de esos ítems de ese hito. Y la tercera planilla seguramente va a ser botaguas de ladrillo cerámico para el muro, va a ser botaguas de hormigón armado para las columnas, va a ser puertas metálicas, va a ser pintura para el muro de ladrillo. No sé, pues, qué ítems más se podrá hacer. Bueno, entonces, eso puede ser como considerado como tercer hito. Y en ese hito están esos ítems que van a tener su tiempo específico. Entonces, si se atrasa en eso, también se le va a multar, en este caso por planilla, ¿no? Porque cada planilla está en función al hito. Pero en el caso de que no sea por hitos y sea de manera general, entonces directamente al final, o sea, en la última planilla es que se le puede multar, ¿no? El tiempo que se va a atrasar, porque no sabe si es que se va a atrasar. Puede ser que la empresa se recupere, que pueda meter varias personas. Para el muro del ladrillo puede ser que meta 50 personas, ¿no? Cosa tal de que acabe en 2 días o un día. Y eso ha ocurrido. Aquí bueno, en una obra, aquí en un proyecto en Oruro, en el cementerio general, la empresa tenía, si no me equivoco, 3 días para acabar lo que es muro de ladrillo visto. Y era relativamente grande, ¿no? Era como 500 metros lineales, más o menos, lo que tenía que hacer en 3 días. Ahora, es harto, 500 metros lineales, si nos podemos tomar en cuenta. Los muros eran largos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la empresa? Para no tener problemas, para no ser multado, porque las multas ya estaban sobre la empresa, para no ser multados, ¿qué es lo que ha hecho? Ha contratado
como 4 albañiles por cada panel, ¿ya? Cosa tal de que en las noches se pasaba, incluso han trabajado de noche. O sea, no han dejado de trabajar, han hecho turnos, han trabajado en el día, en la noche han trabajado con luminarias, han amanecido. La cosa es que han acabado en 2 días esos 500 metros con una cosa de 70 personas, creo. Parecía hormiguero ese sector del muro del Cementerio General de Oruro. Pero con eso se ha evitado las multas, ¿no? Porque las multas ya estaban ahí para entregarse a la empresa, pero eso ha hecho la empresa. Porque esas veces todavía no está planificado por hitos. No, simplemente había un cronograma, había que ejecutar los ítems y punto. Esto que se puede hacer. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. Yo creo que hemos solucionado todas las dudas. En esta diapositiva hemos tardado 1 hora exactamente, pero está bien, porque esto es necesario. Todos los días van a estar con estos jóvenes, ¿ya? Espero que no se olviden y que se anoten todo lo que hemos hablado. Vamos a, En que una consulta más sobre la anterior diapositiva, ingeniero. sí, dime, de aquí. Y lo que es en la parte, digamos, si la empresa está al 50% de avance y tiene un retraso de 5 días y el supervisor ha estado yendo lo que es todos los días, pero la obra se ha parado, o sea, a la empresa ya le van a multar lo que es el 5%, ¿no es cierto? Al supervisor le van a descontar y le van a multar ese parte de lo que es el 5%, esa parte, ingeniero, por favor. Depende. ¿De qué depende? De que si el supervisor ha sido negligente durante su trabajo. Puede ser que la empresa esté con 5 días de retraso y el supervisor no haya ido tampoco 5 días de trabajar. Entonces no ha hecho la verificación ni el supervisor, la empresa ha perdido, entonces la culpa es de ambos, ¿no? Ambos se les multa, perdón. En el caso de que el supervisor haya estado todos los días como soldado ahí de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días y la empresa se haya perdido y demás, entonces es responsabilidad del supervisor hacer las llamadas de atención correspondientes en el libro de órdenes, donde esto también lo va a hacer conocer al fiscal. El fiscal es el inmediato superior del supervisor. Cualquier problema que haya en la obra lo resuelve el fiscal, cuando ya no se puede resolver entre el supervisor y la empresa, porque muchas veces ocurre eso. La empresa pelea con el supervisor y el supervisor pelea con la empresa. Entonces, cuando todos están peleados y hay algo que resolver, ¿quién es el que resuelve? Es el fiscal. Entonces, es trabajo del supervisor hacer conocer que la empresa se ha perdido, que no ha metido material, que no ha metido gente y que está atrasado. Bajo esa situación, el fiscal va a tomar cartas en el asunto y el supervisor no va a tener multas. La empresa sí. No hay más dudas. No hay... Esto lo vamos a acabar en 10 minutos. Impugnación. Se refiere al recurso administrativo de impugnación contra resoluciones emitidas y notificadas en los procesos de contratación. ¿En qué caso se puede impugnar? Bajo resolución de adjudicación y bajo resolución de declaratoria de cierre. Cuando una empresa o varias empresas presentan sus propuestas a una institución pública, ya sea para el tema de adquisición de materiales o sea para el tema de construcción, una empresa que no esté de acuerdo con los resultados de su calificación que ha hecho la comisión calificadora puede impugnar, ¿no? O sea, impugnar es cuando una empresa no está de acuerdo con la decisión. ¿En qué casos puede impugnar? Cuando existe resolución de adjudicación. O sea, puede ser que se han presentado 5 empresas y se ha adjudicado la primera empresa, pero una de esas 4 empresas que no se ha adjudicado no está de acuerdo con eso. Según esa empresa piensa que ha ganado, entonces puede solicitar la impugnación, ¿no? Mete el documento para impugnar y para que la comisión cambie su decisión de adjudicar a esa empresa. O también puede ser que se hayan presentado las mismas 5 empresas y ninguna haya ganado, ¿ya? Pero la tercera empresa asume que ha ganado, entonces puede impugnar esa decisión para que haga la verificación la institución. Y si tiene razón esa empresa, entonces se adjudica a esa empresa, ¿ya? Y si no tiene razón, entonces, si se ha equivocado esa empresa en impugnar, entonces se le ejecuta su garantía de seriedad de propuesta, su boleta de garantía de seriedad de propuesta.
por impugnar un millón, entonces el 1% de un millón sería 10.000. Se le ejecutan los 10.000. La institución va con una nota al banco y solicita la ejecución y ya no se le devuelve los 10.000 a esa empresa, sino pasa a dineros, a cuentas de la institución. Y si gana la impugnación, entonces se le adjudica y se le devuelve su boleta de garantía de seriedad de propuesta. Ahora, ¿en qué modalidades se puede impugnar? Porque no es nomás impugnar en cualquier modalidad. Hemos visto modalidades, bueno, aquí están las modalidades. Hemos visto orden de servicio, AMPE, LP nacional, LP internacional, y estas no cuentan, ¿no? Porque aquí no se presenta boleta de salida de propuesta. Se presenta aquí, aquí y aquí. Entonces, donde se presente las boletas de garantía de salida de propuesta es donde se puede impugnar. Por lo tanto, se puede impugnar en proyectos AMPE de 200.001 a 1 millón. Se puede impugnar en proyectos LP de 1 millón a 70 millones. Y se puede impugnar en LPI hasta proyectos, bueno, mayores a 700 millones. Perdón, 70 millones. Entonces, solo en estas tres modalidades es que se puede impugnar. En esta no. ¿Por qué? Porque no hay boleta de garantía de seriedad de propuesta. Ahora, ¿cuál es el plazo de impugnación? Una vez que sale la resolución de adjudicación o declaratoria de cierta, se comunica a las empresas, se comunica mediante SICOES, se comunica mediante correo electrónico de las empresas o también se comunica mediante mesa de partes, ¿no? Esto hemos visto en la clase pasada. Esas tres maneras hay de comunicar cualquier resolución que se haya sacado. Una vez que se comunica, ya sea por correo, por SICOES o mesa de partes, la empresa tiene 3 días hábiles para presentar su resolución o su nota de impugnación. ¿Ya? Pasan más de 3 días, ya no puede presentar la empresa. Entonces, la empresa tendría que estar atenta en todo momento, viendo su correo, viendo SICOES o yendo a la institución a verificar la mesa de partes. Si se da 4 días cuenta después, ya no hay marcha atrás, ya no puede impugnar. La empresa tiene que quedarse callada, no puede hacer otra cosa. Ahora, ¿a quién va a presentar esta impugnación? Al representante de esa institución, o sea, a la MAE. Si es la alcaldía, al alcalde, ¿no? Si es el rector, al rector. Si es el gobernador, al gobernador. Si es el ministro, al ministro. Si es el viceministro, al viceministro. Si es al gerente de esa institución. Entonces, a esa persona es que se solicita la impugnación, indicando que la empresa ha ganado legalmente, diciendo que se han equivocado al momento de hacer la calificación y solicita que se haga la verificación del mismo. La institución tiene la obligación de verificar esa nota emitida por la empresa y tiene 2 días hábiles para responder, ¿ya? Si no responden en 2 días hábiles, se considera como silencio administrativo. ¿Qué significa eso? Que no tiene razón la institución y sí tiene razón la persona que está impugnando. Pero raras veces no va a responder la institución. Eso es imposible. Se supone que la institución va, bueno, la MAE en este caso va a llamar a los, va a convocar, ¿no? A los que han revisado la propuesta, va a convocar al RPC, RPA, que también ha vuelto a revisar la propuesta, va a convocar al asesor legal, que también ha revisado los documentos legales de la empresa, y todo eso em, para negar la impugnación o para aceptar la impugnación. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya. Inge, en el caso de lo que es la impugnación, Ujú. debido a lo que es a una resolución de adjudicación, está más o menos a perder lo que es ¿no? Su boleta de seriedad de propuesta. O sea, con perder y es esa parte, ¿no? Si gana o si pierde. Si pierde, se le ejecuta directamente su boleta de seriedad de propuesta. Si gana la impugnación, no se le ejecuta, se le devuelve. Y lógicamente firma contrato. Está bien, ingeniero. Sí. Y una cosa más, ingeniero, si digamos pierde lo que es la impugnación y devueltamente vuelven a sacar la misma contratación, digamos, de la construcción en Ujú. SICOES, Sí. la empresa que ha impugnado igual normalmente se puede presentar. Sí, normal, claro que sí. Nada le impide. Puede volver a presentarse.
Pero, lógicamente, que hay que tomar en cuenta que esta empresa ha impugnado, ¿no? Y aquellos que van a revisar se van a agarrar con esa empresa y van a decir, no, esta empresa ha impugnado, entonces hay que revisarle con lupa todos sus documentos y su propuesta. Entonces, lógicamente va a perder también. Y bueno, yo no recomendaría eso. Una consulta más, ingeniero. Si digamos en los 2 días de la impugnación que ha impugnado la empresa, lo que es parte de los contratantes, no hay una respuesta, ¿significa que la empresa ha ganado la impugnación? ¿O cómo puede ser en ese caso la empresa? En ese caso, la empresa tiene que presentar el tercer día que la institución ha realizado el silencio administrativo. ¿Y silencio administrativo qué quiere decir? Que todo va adelante, que está bien, que no se han pronunciado porque no tienen nada por qué pronunciarse. Entonces, bajo esa situación, la empresa va a solicitar que se efectivice, ¿no? La impugnación, porque no se ha pronunciado, pero es raro que una institución no se pronuncie. Es imposible, prácticamente, les diría jóvenes. Ya, por ejemplo, también, a ver, les voy a poner este otro ejemplo. Las carpetas en un municipio, las propuestas que revisan la comisión calificadora, la propuesta que revisa el RPC, RPA y que revisa el asesor legal, los documentos, pasa a lo que es el Consejo Municipal, esto en el caso de municipios. Y Consejo Municipal vuelve a hacer la revisión de todo, ¿no? De la parte técnica de los ítems, de los precios, vuelve a hacer la verificación de la propuesta técnica de la empresa, hace la verificación absolutamente de todo, nuevamente aparte de los concejales, con su asesor técnico, ¿no? Y con su asesor legal, porque todo consejo municipal siempre tiene su asesor técnico y su asesor legal. Ahora, si el consejo municipal, por ejemplo, no se ha pronunciado en 15 días hábiles, entonces se considera como silencio administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el 16º día, la MAE va a solicitar la devolución de la carpeta para hacer la firma el Consejo Municipal no se ha pronunciado. Si no se pronuncia, significa silencio administrativo. Y eso significa que están de acuerdo con todo. Ya. Ha sido una clase productiva. Hemos hablado de todo. Y, a ver, vamos a